Mateo capítulo 3 y voy a comenzar leyendo desde el versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, en el capítulo 11, mismo Evangelio de Mateo, capítulo 11, y en el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 1. Vamos a leer un versículo allí, Lucas capítulo 1. Está hablando también de Juan el Bautista. Dice, y el niño, perdón, versículo 80, el último versículo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por último, unos versículos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 y el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora el capítulo 3 y el versículo 30. Estas palabras de Juan el Bautista, él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora nada más para poner un poco en orden de lo que quisiera considerar con ustedes en esta tarde. Hablar acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje fascinante en el Nuevo Testamento. Aparte del Señor Jesucristo, Juan el Bautista es el único que realmente vemos o encontramos en el Nuevo Testamento que específicamente ha sido profetizado de él en el Antiguo Testamento. No leemos de profecías que hablen acerca de Pedro o de profecías que hablen acerca de Pablo o de otros personajes, aunque hay profecías que narran eventos en los cuales muchos de estos personajes están involucrados, pero Juan el Bautista es el único que en Isaías capítulo 40 se especifica acerca de la venida de él. Por supuesto, del Señor Jesucristo tenemos muchas profecías, pero Juan el Bautista se habla de él de forma profética. Y uno va a leer de Juan el Bautista, tiene muchas cosas que pudiera enseñarnos a nosotros. Y quiero ver 5 cosas en relación a Juan el Bautista. En primer lugar, quiero pensar en la preparación de Juan el Bautista. Leímos allí en Lucas capítulo 1 que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y andaba en lugares desiertos. Hubo un tiempo de preparación en este hombre de Dios para entonces comenzar su ministerio. Pero quiero pensar en la manutención de Juan el Bautista. Leímos en Mateo que
Juan el Bautista se vestía de pieles de camello y que comía langostas y miel silvestre. Una alimentación, una manutención muy sencilla provista por Dios. Y esto también nos enseña cosas a nosotros. Pero quiero notar algo acerca de la predicación de Juan el Bautista. Y allí vamos a combinar lo que dice Mateo y lo que dice Juan. Mateo y Marcos y Lucas nos presentan una predicación de Juan el Bautista bastante directa en cuanto al pecado, en cuanto a lo que las personas estaban haciendo y la necesidad del arrepentimiento. Pero cuando leemos en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista está predicando acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no está hablando acerca del arrepentimiento en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver un poco acerca de esto. Y cómo en nuestra predicación también tenemos o debemos hablar en relación al arrepentimiento, en relación a la fe en Jesucristo. Pero quiero pensar también en la sumisión de Juan el Bautista. Cuando leímos allí en Juan el Bautista está diciendo, es necesario que yo mengüe, que él crezca y que yo mengüe. La sumisión. Juan era un hombre que estaba dispuesto a ceder su posición y a dejar que el Señor Jesucristo tomara el terreno, aun cuando Juan había sido un hombre tan utilizado por Dios. Y es parte de lo que nosotros como creyentes tenemos que en nuestra propia vida estar dispuestos también a ceder nuestra propia voluntad, a nosotros menguar y dejar que sea Él el que crezca. Por último, quiero pensar en la aprobación de Juan el Bautista. No hay una mejor aprobación que tiene un creyente que lo que recibió Juan, la aprobación del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo de Juan, no hay otro mayor que él entre los profetas. Que esa sea también la aprobación y la apreciación que nuestro Señor pueda tener en relación a nosotros. Entonces, estos 5 puntos que quisiera mencionar rápidamente con ustedes y dejarlo para su propia meditación. La preparación de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 nos dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y andaba en lugares desiertos. No quiere decir la idea de que Juan el Bautista estaba aislado como un ermitaño en una montaña fuera de toda civilización, pero nos da la idea de que Juan el Bautista estaba ocupado en un lugar de quietud, en un lugar de tranquilidad, en un lugar donde no tenía las distracciones que pudiera uno tener. Él estaba en lugares desiertos, en secreto, fortaleciéndose y creciendo en su vida espiritual. Es muy necesario que nosotros como creyentes estemos ocupándonos tiempo en secreto en nuestro crecimiento y fortalecimiento. Usted puede pensar en Moisés también, 40 años allí en el desierto ocupado con las ovejas de su suegro. Dios estaba enseñándole lecciones. O el rey David, cuando estaba huyendo de Saúl, tiempo de preparación para este hombre. Y así como creyentes debemos tener tiempo de preparación. No necesariamente tiene que ver con el servicio, con la obra, si vamos a predicar o si vamos a tener algún ejercicio en la obra del Señor. Pero cualquiera sea nuestras circunstancias o cualquiera sea el plan que Dios tenga para nosotros, debemos tomar tiempo para estar a solas con el Señor. Quizás estos tiempos de aislamiento o de cuarentena nos dan más tiempo libre, pero estamos utilizando este tiempo para pasarlo a solas con el Señor, para aprender de su palabra. Esa es la forma como nuestra alma crece. Esa es la forma como nuestro espíritu se fortalece. Eso fue tiempo de preparación para Juan el Bautista, a solas, en secreto con su Dios. Dios es en el libro de Isaías le reclama, en el libro de Jeremías le reclama a los muchos falsos profetas que habían en el pueblo de Israel, que no habían pasado tiempo en secreto con Dios, que no tenían mensaje para comunicar porque no habían estado con Dios en secreto.
Que esa no sea nuestra condición, que nosotros podamos redimir bien el tiempo y utilizarlo para pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, orando a Dios, aprendiendo de Él. Pero no solamente la preparación de Juan el Bautista, pero quiero pensar por un momento acerca de la manutención de Juan el Bautista. Dice que se vestía de pieles de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. El vestido normalmente nos habla en relación al testimonio, pero quiero pensar en la vestimenta de Juan el Bautista como una simple ilustración de la humildad de este hombre y de que era un hombre que no estaba aferrado a las cosas materiales. No habían cosas que le distrajeran en su vida cristiana. El Señor Jesucristo dice, ¿cuándo salieron a ver? ¿Qué vieron? ¿Vieron a un hombre vestido de vestiduras delicadas? Él dice, no. Los hombres que están vestidos de vestiduras delicadas en los palacios están. Pero Juan el Bautista no era un hombre que estaba aferrado a las cosas materiales. Hay tantas cosas que pueden distraer nuestra atención a lo que realmente es importante. El mundo está lleno de cosas materiales que no necesariamente son malas. Algunas sí son malas, pero puede que otras no sean malas y ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos distraen. Puede ser las redes sociales, pueden ser los celulares o las computadoras o la televisión o cualquier otra cosa. Pueden estar distrayéndonos y muchas veces, aún en nuestra vida cristiana, podemos estar muy aferrados a las cosas materiales. ¿A qué es lo que necesitamos tener? ¿A qué es lo que vamos a comprar? ¿A cuál es en qué vamos? Nuestra atención, en lugar de estar puesta en las cosas celestiales, están puestas en cosas terrenales. El apóstol Juan nos dice que no debemos amar al mundo, pero él dice también ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que está en el mundo es pasajero, todo lo que está en el mundo es temporal. Y debemos poner nuestra mirada en las cosas que son eternas, en las cosas que tienen valor para la eternidad, el valor para Dios. Juan el Bautista era un hombre que sencillamente no había nada material que lo estuviera aferrando, que lo estuviera deteniendo, obstaculizando para servir a Dios de forma libre, de forma completa y plena. Él estaba completamente consagrado a su Dios. Su vestimenta era una vestimenta muy sencilla. Era una vestimenta que no era llamativa. Era una muestra de un carácter humilde y de un carácter consagrado a Dios. Pero no solamente su vestimenta, pero pienso también en su alimentación. Es lo que dice, su comida era langostas y miel silvestre. Y esto no es más que una ilustración en cuanto a la palabra de Dios. Cuando uno lee en el libro de Levítico cómo se describen los animales limpios y los animales inmundos, se va a comenzar, va a describir los animales de tierra, los animales, los peces, y luego va a describir los insectos. El primero de los insectos limpios era la langosta. Entonces era una alimentación limpia, un animal limpio. Y también era la miel silvestre. Y uno puede pensar en la pureza de la palabra de Dios y en la dulzura de la palabra de Dios para nosotros. En un mundo donde podemos llenarnos de tanta información que en algunos casos puede ser información negativa, que nos contamina. Podemos llenarnos de información que sencillamente nos causa preocupación. Podemos llenarnos de información que simplemente es inútil, no tiene ningún provecho. Y hay tanta información a la cual tenemos acceso
Podemos estar en cualquier lugar del mundo y estar pendiente de lo que pasa en cualquier otro país, en cualquier otra cultura, con cualquier otra gente. Y estamos llenando, alimentando nuestra alma de mucha información. Pero no hay nada más importante que nosotros poder llenarnos de la información que es limpia, que es siempre confiable, que es pura, que nunca nos va a contaminar, que no nos va a llenar de preocupación, al contrario, nos va a dar descanso, nos va a dar paz y quietud en nuestra alma. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos, hermanos, hermanas, cuando nos despertamos? A veces lo primero que hacemos, revisamos el teléfono. Vemos si tenemos mensajes nuevos, si hay correos electrónicos nuevos. Vemos las noticias y vemos qué es lo que está pasando en el mundo. Y estamos dándole prioridad a una cantidad de información que no es provechosa para nuestra vida espiritual. En cuanto a las noticias, podemos estar viendo tantas noticias y llenándonos de cosas que están ocurriendo en el mundo en el día de hoy con relación al virus, con relación a lo que está pasando en cualquier país. Y nuestro corazón se siente con ansiedad, se siente con preocupación. Y a veces nos preguntamos por qué nos sentimos así. Y no le estamos dando prioridad a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, a llenarnos con lo que es puro, con lo que es limpio. Apóstol Pablo exhorta a los filipenses que todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y a medida que nuestros pensamientos estén y nuestra prioridad esté en la palabra de Dios, nuestros pensamientos a lo largo del día los podemos ocupar también en lo que hemos meditado o en lo que hemos leído en relación a la palabra de Dios. Y esto es alimento para nuestra alma, esto es paz para nuestro corazón y esto es provechoso para nuestro crecimiento y para nuestro fortalecimiento. Que nuestra manutención, que nuestra alimentación sea de el alimento puro, del alimento sano que está en la palabra de Dios. Quiero pensar también en la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, uno va a notar una diferencia en la predicación. Si usted lee, por ejemplo, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, va a ver que la predicación de Juan está dirigida y está centrada en el arrepentimiento, en el pecado, en el juicio, en lo que el pecado trae como consecuencia. Cuando uno llega al evangelio de Juan, uno no lee este mensaje. Y no se trata de que Juan estaba predicando un doble discurso, pero cuando uno llega al evangelio de Juan, Juan el evangelista narra de Juan el Bautista que él está centrado en la persona de Cristo. Y el versículo tan conocido y que utilizamos en el evangelio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? ¿Dónde ha estado la diferencia? Pienso y voy a sugerir esto, que la distinción se ocurrió precisamente en el momento del bautismo del Señor Jesucristo. Juan ha estado predicando el arrepentimiento al pueblo de Israel. Luego que el Señor Jesucristo se bautiza o es bautizado por Juan, Juan comprende que el que le había enviado, Dios le había dicho, le había señalado: aquel que viere es descender el Espíritu Santo sobre él. Ese es el Mesías, el Cristo, el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan, al conocer del Señor Jesucristo, al bautizar al Señor Jesucristo, Juan centra su mensaje en él, en la persona de Cristo. Nuevamente, no era que Juan estaba cambiando su discurso, pero quiero pensar en lo que Juan, estos dos elementos en la predicación de Juan, como una parte esencial y como un aprendizaje para nosotros en cuanto a nuestra predicación del Evangelio. Ambos elementos son esenciales y son necesarios en nuestra predicación. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando
Él hablaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, Él va a decir, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esa necesidad que en nuestra predicación estemos también eh, procurando mantener un balance adecuado en estas dos verdades, las cuales tenemos que presentar en la predicación del Evangelio. El arrepentimiento para con Dios, la seriedad del pecado, el problema del pecado en el corazón del ser humano, el juicio de Dios como consecuencia del pecado. Muchas de estas cosas quizás no son muy atractivas y por supuesto no son para nada populares. Y la gente puede que se ofenda, que piense algo negativo en cuanto a Dios, pero es verdad de Dios. Y debemos ser celosos en predicar la palabra de Dios y en predicar la verdad de Dios. Porque para que una persona pueda comprender la salvación, debe comprender en primer lugar la seriedad del pecado, de lo que el pecado conlleva y del juicio de Dios por causa del pecado. Juan no cambiaba su discurso con las personas con que venían, bien sea publicanos que venían a él, o eran los soldados que venían a él, o eran los fariseos y los religiosos que venían a él, o era incluso en la misma presencia del rey Herodes. Él les presentó a cada uno de ellos el pecado y la seriedad del pecado y la responsabilidad que cada uno de ellos tenía en relación a su pecado. Pero Juan predica también en relación a la solución, en relación al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es parte del mensaje. No podemos ocuparnos todo en el pecado y dejar a la persona en angustia y en preocupación por su alma, en no tener una solución. Pero tenemos que presentar también al Señor Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo. Y Juan, cuando está predicando, cuando leemos allí el Evangelio de Juan, leímos, él al ver a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y unos versículos más atrás leemos otra vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario anunciar también a Cristo. Él es el centro de la predicación. Si no hemos predicado a Cristo, sencillamente no hemos predicado. El apóstol Pablo a los Corintios, él les dice esto, que no me propuse hablar otra cosa que no fuese a Jesucristo y a este crucificado. Él dice, lo que he recibido, eso mismo lo he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo es el centro en nuestra predicación y debemos también presentar al Cordero de Dios como la solución por el pecado. Qué maravilloso que Juan el Bautista tenía esto claro, este balance en la predicación, hablar acerca del arrepentimiento y de la verdad en relación al pecado, pero hablar también de aquel que dio su vida y entregó su sangre en la cruz del Calvario, y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cuanto a la predicación, podemos aprender de Juan para también nosotros hablar a otros en relación a la seriedad del pecado y el juicio de Dios, y también al Salvador, presentarles a Cristo, aquel que tiene poder para perdonar pecados, para salvar el alma del pecador. Pero entonces hemos considerado la preparación, la manutención, la predicación de Juan el Bautista, pero quiero pensar ahora también en la sumisión de Juan como creyente, como hijo de Dios. Juan el Bautista, él dice allí, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y esto se debe a que personas o que los discípulos de Juan estaban diciendo y le vinieron a decirle que el Señor Jesucristo ahora estaba bautizando más y todos vienen a él. Por supuesto, en Juan no había ningún espíritu de competencia. Ojalá que ninguno de nosotros lo haya tampoco. Pero Juan estaba consciente, es necesario que yo ceda terreno. Juan había sido un predicador
quizás la palabra exitoso no necesariamente sea la más correcta, pero había sido un predicador que multitudes habían venido a él para ser bautizados, para escuchar su predicación. Ahora, ya que Juan había sido conocido en muchos lugares, pero Juan estaba dispuesto a decir, bueno, para mí es el momento de ceder mi puesto. Ahora no estaba para dárselo a otro igual que él, sino para ceder su puesto para que Cristo tomara la preeminencia y él irá el primer lugar de ahora en adelante. Pero nosotros como creyentes tenemos esta disposición, porque muchas veces estamos muy arraigados a lo que somos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros sabemos, y no estamos dispuestos a darle la preeminencia y el primer lugar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. De manera que en mi vida no sea yo el que gobierne, aun con lo mucho que yo quiero gobernar en mi propia vida y ser el que yo tomo las decisiones y escoja mi rumbo, pero que cada uno de nosotros tengamos la humildad y la sumisión para dejar que sea Cristo el que tome el control de nuestra vida, el que se refleje en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero tenemos esa disposición de rendir nuestra voluntad para dejar que Él sea el que tome el mando, el que tome el control. Para esto Dios va a hacer modificaciones en nuestra vida. Y a veces eso es lo que no nos gusta. A veces, así como el escultor tiene que golpear la piedra para poder empezar a sacar la forma del arte que él quiere hacer, así Dios también para poder reflejar la vida de Cristo, el carácter de Cristo en mí, para poder reflejar que yo realmente soy un creyente en quien el Señor Jesucristo está controlando mi vida. Dios va, digamos, de esta misma ilustración, golpear nuestro corazón duro para moldearlo y para hacer ver y hacer reflejar el carácter de Bien. Parece ahí está de vuelta nuestro hermano Miguel. Adelante, por favor. Ok. Bueno, considerábamos esto en relación a Juan el Bautista, ¿verdad? Y que permitir como Juan el Bautista que sea el Señor el que crezca y que Dios pueda moldear nuestra vida y dejarle que Él lo haga, ser un barro que sea flexible y suave para que Dios pueda formar a Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Pero por último, quiero pensar en la aprobación de Juan el Bautista. Su aprobación vino directamente del Señor Jesucristo. Quiero pensar traer a la memoria todos estos personajes del Antiguo Testamento o estos reyes del Antiguo Testamento, de los cuales se dice que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios o hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y que nosotros vivamos bajo esta consideración, hermanos, que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo delante de los ojos de Dios.
y que al final, cuando nuestra vida termine, cuando estemos presentes a Él en el tribunal de Cristo y Él evalúe nuestra vida, ¿cuál sería la apreciación de Dios, la apreciación de Cristo en relación a nuestra vida? Hay muchas cosas de las cuales nosotros pudiéramos pensar y estar muy orgullosos que hemos logrado. Muchas metas que hemos alcanzado, muchos proyectos que hemos completado. Pero pensando en esto en relación a nuestra vida espiritual y en vista de la eternidad, estamos nosotros ocupados en lo que tiene valor eterno, en lo que tiene realmente el Señor Jesucristo deseo de también ver y poder dar la aprobación, como Él lo podía decir también. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Podrá el Señor decir esto en relación a nosotros, en relación a nuestra vida, en relación a nuestra vida completa? Juan el Bautista, él recibió la aprobación del Señor Jesucristo. No tenía la aprobación de los religiosos. Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a los fariseos, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Ellos no querían dar respuestas porque ellos no creyeron. No tenía la aprobación del gobierno porque Herodes le metió preso y de una forma muy cruel le decapitó. Pero para Juan, Juan no estaba interesado en buscar la gloria de los hombres. No estaba buscando la aprobación de los religiosos ni de los líderes del pueblo. No estaba buscando la aprobación del gobierno de Herodes. Lo que más importaba para Juan era la aprobación de Cristo. Él recibió aprobación del Señor. Y mi pregunta es, en mi propia vida como creyente, lo que estoy haciendo, en lo que estoy ocupando mi tiempo, a lo que le estoy dando importancia, son cosas que tienen la aprobación de Cristo. Son cosas a las cuales el Señor al final de mi vida va a decir, buen siervo, fiel. Que podamos tener este mismo deseo como Juan, de tener la aprobación del Señor. Pero entonces estas 5 cosas, la necesidad de la preparación, de tiempo a solas con Dios, con su palabra, en la oración, la alimentación o la manutención de Juan, la importancia de la palabra de Dios, de no aferrarnos a cosas temporales, a cosas terrenales. Juan era un hombre humilde, Juan era un hombre que estaba consagrado enteramente a Dios. Pero la predicación y que nosotros podamos, al igual que Juan, tener este balance entre predicar la verdad del arrepentimiento y del pecado y al mismo tiempo presentar el tema central de la predicación, el cual es Cristo y su obra en la cruz. La sumisión, dejar que podamos menguar y dejar que Él sea el que crezca y controle y gobierne nuestra vida. Por último, la aprobación de Juan el Bautista, que nuestra vida, que lo que estamos ocupando nuestro tiempo y nuestra energía, no sean cosas para solamente el provecho temporal, pero que sea algo que realmente lleve la aprobación del Señor Jesucristo en lo que estamos haciendo. Bueno, no sé si continúo de una vez